¿Quieren sentarse, hermanos? Buen día. Un buen día. Es un día en el que Dios lo logra en nosotros. Un día en el que Dios nos gana. Y no es poco. Este es el único día de hoy que hay en toda la eternidad. Para Dios, que es eterno, Él es eternamente presente, pero pone en nuestras manos un día. Cada día tiene su afán, cada día tiene su propia carga de mal. Y hoy es como una oportunidad única en toda la eternidad para nosotros que estamos en el Cronos, de vivir solo para su gloria. Y al fin del día ser hallado fiel. Amén. No es tan importante que al terminar el día Dios nos haya librado del mal. Eso lo hace siempre. Siempre la parte de Dios está bien hecha. Y del otro lado estamos nosotros. Que hoy Dios lo logre en nuestra vida. Buen día. Y a veces son cosas tan pequeñas y tan poco importantes, porque cuando uno repite mucho, es como le pasaba a Moisés, que estaba con las ovejas de Jetro. Uno a veces no evalúa las cosas que han ocurrido, pero Moisés era israelita, era un judío, que se crió como nieto del faraón. Pero después, porque defendió a uno de su nación, mató a un egipcio y tuvo que huir de Egipto. Y descendió. Vieron, no es tan grave nacer pobre, pero descender es complicado. Toca decir amén. Y Moisés había descendido no solamente en su economía, él se puso a pastorear las ovejas de Jetro, su suegro, que era un sacerdote de Madián. Era un madianita. Los madianitas son aquellos que compraron a José cuando lo vendieron como esclavo y lo trasladaron a Egipto. No eran amigos de Israel. Y él terminó siendo pastor de un sacerdote de Madián. Hay que ir para abajo para llegar ahí. Y ahí vio la zarza que se prendía fuego y él sabía que si una zarza se prendía fuego, se quemaba. Pero esta tenía una particularidad, no se consumía. Entonces se mandó, él dijo, voy a ver esta grande visión. Éxodo 3 lo relata. Y cuando iba para el lado de la zarza, el Señor le dijo, Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y uno que pastorea ovejas todos los días en un solo lugar, dice, no es tierra santa. La verdad que esto es un poquito de desierto donde yo traigo las ovejas de mi suegro cada día. Pero ahí estaba Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero. Y cuando Dios aparece en la escena, todo cambia. Y tiene que cambiar nuestra expectativa hacia Él. Y siempre pienso en que estamos tan formateados
la estructura de la iglesia que perdemos la capacidad de ser sorprendidos por el Dios vivo. Estamos más acostumbrados al Dios de la imagen, al Dios de... Pero Dios es Dios. Estaba leyendo recién. Esto digo pues, y requiero en el Señor. Pablo decía esto, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Digo, Dios dice lo que es y también dice lo que somos. Y el trabajo que hizo el diablo en el huerto de Edén introdujo una desviación de la que somos víctimas hasta el día de hoy, porque usamos la inteligencia para relacionarnos con Dios en vez de tener una mayor expectativa espiritual para que la revelación de Él nos traspase, nos vulnere. Entonces todo pasa por el análisis. Así le pasó a los israelitas. ¿Cómo va a ser este hijo de Dios si es como nosotros? Si uno entiende la verdad, si la grandeza de Dios es la que puede explicar que Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, se hizo tan pequeño como para meterse en el vientre de María y nacer en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Hay distintas maneras de medir la grandeza de alguien. En el caso de Dios, porque hay que ser muy grande para poder hacerse pequeño, ¿cierto? Es así. Si no, uno sigue andando en la vanidad de la mente. Yo la primera vez que leí Éxodo 3, 4, y pensaba, yo cómo, si vos tenés que llevar 3 millones de personas desde Egipto hasta Canaán, te buscas un líder como Moisés o al hombre araña. Claro, porque uno se le ocurre mirar a alguien fuerte, poderoso, que tenga la capacidad de resolver. Dios no, porque el que resuelve es Él. El que proyecta es Él. Pero Él se buscó a Moisés y ni Moisés le creía. No sé si a vos te pasa lo mismo, porque los que participamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, fuimos escogidos por Él, como una vez Él escogió a Moisés. Y es capaz que alguna vez te miraste a vos mismo y dijiste, nah, se equivocó. Pero no te eligió por vos, te eligió por Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. La iglesia no es el recipiente de los mejores, es el cuerpo de Cristo.
Y tal vez lo que tendríamos que entender es que no somos los mejores, sino los que nos dimos cuenta de que no somos precisamente los mejores. ¿Cierto? Y que el único que lo puede arreglar es el Señor. Es maravilloso. No estamos rindiendo un examen, somos víctimas del amor de Dios. Y así Dios le dijo a Moisés, como te dijo a ti, yo te llamé, no me elegiste vos a mí. Pienso, perdón que me voy de un lado para el otro, pero me acuerdo cuando Zaqueo se subió al árbol porque quería saber quién era Jesús. Así que se trepó al árbol, dijo. Era la salida de Jericó, habrían ocurrido milagros dentro de la ciudad. Y se trepó al árbol y vino Jesús hacia él. Y le dijo, Zaqueo, bájate. ¿Cómo puede ser? ¿Sabría el nombre de antes? Bueno, eso no dice, pero él le dijo que se baje porque tenía que posar con él en su casa. Digo, pero... Y es capaz que Zaqueo se cree que él fue el que hizo el esfuerzo para conocer a Jesús. Y Jesús fue el que hizo el esfuerzo para conocerte a ti. Él es Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y para relacionarse con nosotros se despojó a sí mismo. Y en vez de nacer en el palacio herodiano, vino al pesebre. Yo qué detalle, ¿no? Que habiendo mucho lugar en la casa del Padre, él no encontró una piecita para nacer en el mesón. Me deslumbra la grandeza de Dios. Su poder para obrar milagros y eso me impacta. Pero la capacidad de siendo inmensamente grande y glorioso, poder venir a buscarme a mí. La iglesia tiene que aprender a no hacerse vieja. Hay que hacerse grande. Tenemos que aprender a no tener un Dios que nos ayuda a lograr cosas, sino a ser intérpretes que expresen la naturaleza del Dios que teniéndolo todo, lo dejó todo para venir a buscarnos. Esa tiene que ser la naturaleza de la iglesia. Y tiene que medir su relación con Dios, no por las cosas que obtiene de Dios, sino por las que Dios obtiene de ella. ¿Se entiende o me enredé? ¿Sí? Igual es desde mañana, hoy todavía. Pero la iglesia es Cristo y tiene que expresar los valores de Cristo. Si yo me quiero saltear en la fila, el Señor me dice, mira que así no es. Y si oro para decirle que Él me ayude y que no me llevan preso, tampoco es, ¿cierto? Y si soy alumno y no estudio, pero oro para que el Señor me permita aprobar, podemos llegar a ser una caricatura de Cristo si no entendemos el Cristo de la gloria. Amén.
Amén. Y bueno, como yo estoy tratando hace un par de meses de hablar de el conocimiento de Dios, quiero tratar con los límites de mi propia pobreza, ver algunos aspectos que están como encriptados en la iglesia y que tienen que ser removidos de ella. ¿Vieron cuando había que elegir un rey en Israel? Esto me lo puse en la tableta para leerlo. Tenían que elegir un rey. Sencillo. Si había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abel, hijo de Serón, hijo de Becorat, hijo de Alfa, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y lo eligieron a Saúl como rey. ¿Qué es lo que miraron? Que era hermoso. Bastante alto, los hombros daban por arriba de todo. O sea, si alguien era bajito no calificaba para nada. Y si uno mira a David, y hago un apéndice, es interesante para conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, ser profundamente honestos. Qué complejo es para Dios hacer la iglesia de Cristo con el material que dispone si no aprendemos a ver cómo Él ve. Si no aprendemos a valorar como Él valora las cosas que verdaderamente valen. Entonces, si uno siempre busca el más lindo, el más alto, no tenía tantas cosas malas. Saúl no era un perverso. Pero cuando le tocaba esperar, se apuraba. Era voluntarioso. No sé si a vos te pasa. Pero en el reino de Dios no hace falta ser voluntarioso, hace falta hacer lo que vio Dios en Moisés. Y yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo criticaba a Dios. ¿Cómo Dios va a buscar a un hombre como Moisés, que no solo está limitado porque tiene un montón de problemas, era tardo para hablar, era anciano, lo perseguía la justicia, era un asesino, y todo eso, y Dios lo escogió para que lidere 3 millones de personas y se las lleve de Egipto a Caná, en Galilea. Pero dice Números 12, cuando Aarón y María lo criticaron por otra cosa que yo no mencioné, pero que está en la Biblia, Moisés se casó con una morocha. Entonces se juntaron Aarón y María, el hermano de Moisés, y la esposa. Dijeron, ¿qué le pasa a este? Se casó con la hija del sacerdote de Madián.
Y dice, Números 12, y los oyó el Señor. ¿Y qué les oyó? Que eran chismosos. Vamos, ya se había inventado el chisme. Eran chismosos. Y los llamó. Y llamó a Moisés. Y le dijo, acá lo tienen, díganselo a él. Qué feo, ¿no? Qué feo. Y pensar que eso va a ocurrir. Y dice algo tan lindo. Y era aquel varón Moisés, el hombre más manso que había sobre la tierra. Yo creo que es extraordinario, ya sé por qué Dios buscó a Moisés. Dios no tiene problema con que vos hables poquito o si vos sos un hombre manso, una mujer dócil. Pues cuando alguien es manso, todo lo otro lo puede poner Dios. Pero es imposible trabajar con el rebelde. Me hizo tanto bien. Porque tengo esperanza, porque yo soy un desastre. Yo no hubiera puesto un hombre como yo de pastor. Pero Dios te da la oportunidad y dice, yo no te escogí por tus virtudes, sino porque sé que estás dispuesto a obedecer. Amén. ¿Estás dispuesto? Bueno, eso es lo importante. Mirá si Dios te hubiera tenido que escoger por tus virtudes, talentos, logros y qué sé yo. Después, ¿cómo te pide que te niegues a vos mismo y tomes tu cruz? Justo ahora que lo logré, me dice que tengo que dejar todo, qué contradicción. Pero los que no tenemos tanta virtud, en Cristo tenemos valor. Por Él, no por nosotros, sino por nuestra propia disposición a obedecer. Qué lindo. Estoy entendiendo. Tengo 76 años, me tomé mi tiempo. Pero estoy entendiendo que no se trata de mí. Se trata de Él. Y qué bueno que es Dios que me tuvo paciencia y que me explicó que no lo podía hacer si yo no estaba de acuerdo. Yo creí que la cruz era para sufrir. Yo escuchaba a los hermanos cuando atendía matrimonio, esta es mi cruz, decían, ¿saben a quién se refería? Y la verdad no, la cruz no es para sufrir, es para morir. Fabián nos enseñó eso hace tiempo atrás. Y yo me fui a casa y le dije, ya no sé ahora con qué te puedo comparar. Pero seguramente no con la cruz. Voy a tener que elegir otra cosa. Amamos al Señor, porque Él nos amó primero y nos llamó a Él. Qué bendito sea su nombre. Leo algo que dijo Pablo. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura a los que se pierden.
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Yo digo, ¿ustedes se acuerdan lo que el diablo le propuso a Eva? El diablo debe haber tenido un montón de problemas, pero uno básicamente se vio tan hermoso que se confundió. Confundió la distancia inmedible que hay entre ser una criatura o ser el creador, el único creador. Entonces se vio tan bien que dijo, yo voy a subir y voy a construir mi trono junto a las estrellas de Dios. Digo, ¿cómo va a tener? No hay dos tronos, hay uno. Y en el trono está el Señor. Y él quiso construir un trono paralelo, una segunda opción. Y le dijo a Eva, así que Dios no te deja comer de todo. Y Eva es capaz que tenía un problemita con el orgullo. Yo, ¿cómo que no me deja comer de todo? Sí, puedo comer de todo. Solo que del árbol que está en el medio del huerto, el del conocimiento de lo bueno y de lo malo, de ese árbol no tengo que comer, porque el día que coma de ese árbol, me voy a morir. Y el diablo le dijo, no te vas a morir nada. Sino que sabe Dios que se te van a abrir los ojos y vas a poder pensar entre lo bueno y lo malo. Esa es la infección más injusta. No tenés que ser obediente, tenés que pensar. Y vivimos pensando. Y la obediencia queda en un segundo lugar. Y es terrible porque todo lo que infectó eso en el corazón de Adán y Eva perdura hasta hoy. Claro, ahora no está la tierra como estaba en el Edén, desordenada y vacía, está desordenada y llena. Hay 8.000 millones de personas en el mundo y hay 8.000 millones de maneras de ver la misma situación. ¿Es verdad? Es un mundo sufriente que va de lo macro a lo micro. En lo macro hay países en guerra todo el tiempo, como si la tierra fuera nuestra, cuando del Señor es la tierra, la plenitud del mundo y los que en él habitan. Pero claro, si uno tacha a Dios del gobierno, de la realidad del hombre, y pone al hombre a gobernar, el hombre son 8.000 millones de maneras de ver. Y hay focos infecciosos de violencia. Desde las competencias deportivas hasta los trenes, y un hombre que logró la libertad de ser infeliz por no obedecer al Dios de paz. Vas a ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Si ya éramos como Dios, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, pero es
la otra manera de ser como Dios. Es la manera de obedecer a Dios, no de pensar. Pero ahora el análisis se ha hecho tan fuerte en nuestra vida que todo está en examen. Todo. Y cuando no se utiliza la norma, no. Uno no utiliza la norma para caminar en ella, tiene que crear la norma. Y ahora la norma de la cual se deriva lo normal es realmente el común error de todos. Cuando muchos hacen algo, no importa que esté mal, decimos, es normal. ¿Escuchaste a alguien decir algo así? Es un desastre. La verdad tiene una fuente, y la fuente es Cristo. No es que dice la verdad, es la verdad con todos sus contenidos. Entonces, estamos en una humanidad que está recreando una verdad utópica que realmente no tiene sentido. Porque la única verdad, desde mañana dije, ¿no? Pero es imprescindible andar en la verdad para ser lo que decimos ser. Si no, estamos en un mundo que reinventa la verdad. Pero la verdad tiene como centro de interés al hombre. Entonces, desde esta percepción de la verdad, decimos, bueno, vamos, hay mucha gente que se enamora de un congénere. Aprovechemos y hagamos el matrimonio igualitario. ¿Qué te parece? Y solucionamos una tensión. ¿Y qué más podemos hacer? La interrupción del embarazo antes de término es una buena idea. Porque la mujer tiene derecho, potestad sobre su propio cuerpo. Y el niño, bueno, después lo vemos. No. Yo leí una de las expresiones que más me indignó, después respondí por carta, pero alguien decía que como interrumpiendo el embarazo en lugares precarios, morían muchas mujeres por asepticemia, por otras cosas. Y que de esta manera no iba a morir ninguna más. Miren, en la interrupción del embarazo hay por lo menos una persona que muere. La más indefensa es el niño que está en gestación. Es terrible la ceguera a la que hemos llegado. Perdonen, no es extremo. Yo no quiero ser pesimista. Dios tiene todo bajo control. Pero Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a sacarnos del infierno para llevarnos al cielo, sino vino a formar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que exprese la naturaleza de Dios, la gloria de Dios, la vida de Dios. Por eso nos dio la mente de Cristo. ¿Oíste a alguien dentro de la iglesia que diga, no, pero no lo puedo amar? ¿Cómo que no lo podés amar? Si no es el amor tuyo, es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
para conocer a Dios, yo tengo que abandonar a Alberto. Nosotros hemos pensado bastante que esto de negarse a uno mismo era dejar pecado. Y no es dejar pecados, es dejarme a mí, es dejarte a ti. Si no, todo lo ves a través de tu interés. Si lo que estás buscando es realización, lee de nuevo porque dice negación de uno mismo. Cristo no vino para que logremos nuestras expectativas, sino para que nos demos cuenta que ese es el problema. Amén. Me hace tan bien verlo así, porque viste, ¿qué hago? Yo soy huérfano, estoy casado también con una mujer que se crió sin padre. Para nosotros formar un hogar tiene un proyecto de vida inacible. Pero Cristo nos enseñó en Él está el Padre, en Él está el esposo, en Él, maridos, ¿cómo tienen que hacer ustedes? Amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por él. ¿Vos viste cómo es la iglesia? Mira, cuando alguien se queja de la esposa, yo le digo, mira, la peor que hay, la más difícil es la esposa de Cristo. ¿Es verdad? Y encima nos creemos que estamos bien. Entonces cada tanto así aparece, pero pastor, la salvación se pierde. No se trata de eso, hermano. El amor de Dios no deja de ser, estamos tan contentos con Él. Y Él nos ve en su Hijo. Y disfruta del pueblo que está formando. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo acá, por esto la ligué yo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es por ti, es por Él. Amén. No es. Qué bueno es Dios, realmente. Así nos miró y te adoptó como hijo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Saúl, ustedes conocen la historia. Era un emprendedor este hombre, pero no tuvo paciencia para esperar a Samuel, que era el profeta. Y en una batalla se quedó con las vacas y las ovejas. Y cuando Samuel vino y le dijo, ¿qué hiciste? Le gané. Pero no había que destruir todo. Bueno, sí, pero ahí tenían una vaca. Vos viste el precio de la carne. ¿Cómo la vamos a matar? ¿Sabes para qué la guardé? Eso sí, no nos vamos a comer porque ya nos dijiste que eso no. Pero las guardé para ofrecerlas en sacrificio a Dios. ¿Cómo le vas a dar a Dios el anatema? Aparte, Dios no come carne. Se alimenta de ti y de mí. Entonces Saúl, fue descalificado. Y Dios se buscó otro rey, uno que tenía el corazón conforme al Señor. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese? David. No vamos a hacer historia, pero cuando Samuel, que estaba afligido porque Dios había descalificado a Saúl, cuando Samuel se desanimó, Dios le dijo, deja de llorar, pone aceite en tu cuerno, yo ya me elegí otro rey. Y entonces se fue, le dijo a dónde tenía que ir y todo. Y llegó, Isaí le trajo sus hijos, el mayor, todos venían preparaditos para el sacrificio, con la ropita, pero cuando Samuel agarró el cuerno para tirarle el aceite en la cabeza al mayor, porque era el primogénito, ¿qué otro podía hacer? Dios le dijo, no mires a su apariencia. Este no es. ¿Cómo le explico al padre que no es el mayor? Y bueno, y ahí trajeron al segundo, y después al tercero, y después al cuarto, y al quinto, y al sexto. Ay, Dios, al séptimo. Y cuando llegaron al séptimo, Samuel tuvo que decir, ¿no tenés más hijos? No es que no tengo más, tengo otro, pero sí lo ves. Flacucho. Ay, con olor a oveja, por allá está. Mirá,
tráelo, porque Dios me dijo que el rey de Israel va a ser tu hijo, y entre estos 7 no lo veo. Pero viste que por David ni el padre daba nada. Dios es imprescindible en nuestra vida. Y estamos más acostumbrados a pensar, a analizar y a decidir que a oír y a obedecer. Y Dios nos lo quiere decir para que no se pierda el tiempo que nos da Él. Porque pasa toda una generación cuando uno está más dispuesto a pensar y a decidir que a oír al Señor y obedecer. Eso es conocer a Dios. Dios después tiene el derecho a buscar a uno, a otro, a hacer lo que le conviene. Porque ya estamos en Él y vosotros estáis en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y otro, y vosotros estáis completos en Él. No hay nada que lograr. Todo está en Cristo. Amén. Para Dios somos preciosos. No hablo más, hoy hablé mucho. Pero el conocimiento de Dios es una prioridad en nuestra vida. Ninguna información, ningún gesto inteligente reemplaza nuestro conocimiento personal de la gloriosa persona del Señor. Y Él habita en nosotros. Que nuestras ideas no enturbien nuestro conocimiento de Dios. Dios es. No le hace falta que lo maquillemos, que lo adornemos un poco. Hay en los evangelios un pasaje que siempre me pregunto por qué estará ahí, pero debe estar para mí. Le trajeron un sordo y tartamudo al Señor para que ore por él. Y el Señor le pidió que abra la boca, le dijo que saque la lengua, escupió y le tocó la lengua y le metió los dedos en las orejas, y eso no tiene que faltar, si no, no da resultado, digo. Porque uno tiende a hacer las cosas que dan resultado. Y eso también termina haciendo una caricatura de Dios. Dios es Dios. Y entonces le metió los dedos en la oreja y, claro, el hombre no tuvo más remedio que sanar. Qué cosa, digo. Y inmediatamente después le trajeron un ciego y él escupiendo hizo barro y le metió barro en los ojos. Pero ustedes se imaginan, no te da. Mejor otra cosa, pongámosle. Nosotros lo haríamos con aceite de oliva. Mira, yo digo,
Mirá si llega a aparecer en subasta la varita de Moisés en la iglesia evangélica. ¿Cuánto puede valer? Mucho más que la camiseta de Messi. Por favor, por favor. Dios es lo otro. Dios está del otro lado. Por favor, corrijamos nuestra percepción, nuestra manera de ver, nuestra búsqueda, nuestras expectativas. No es para lograr más cosas de Dios, sino para que Él logre más de nosotros. Amén. Despedimos a los hermanos que nos acompañaron por streaming.